porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días. Nos encontramos reflexionando el libro del Levítico. El libro del Levítico es como un gran paréntesis después de la infidelidad que comete el pueblo. Encontramos en el capítulo 32 del Éxodo, recuerdan, cuando el pueblo pide y le dice a Aarón justamente que le ponga a alguien que vaya adelante. ¿Por qué? Porque Moisés había desaparecido. Aarón cae en la trampa, entonces dice que fabrican con el oro de los brazaletes, de los aritos, en fin, de todo lo que tienen, cada uno contribuye. Eso es interesante. En el pecado, cada uno tiene algo que ver, es un pecado social. Y así fabrican un ídolo, el becerro de oro famoso. Y después, con ese becerro, incluso ellos continúan todavía con la idea de Yahvé, porque Aarón dice en un momento, aquí está tu Dios Yahvé, aquí está tu Dios Yahvé. Pero sin embargo le está indicando al becerro de oro. Tantas veces nosotros pensamos que nuestro Dios es el mismo Dios, ¿verdad? Es como decir, sí, todo da igual más o menos. Entonces le cambiamos la identidad a Dios. Ese es el problema real, ¿verdad? Le cambiamos la identidad a Dios. Entonces la identidad del dinero, la identidad del poder, con tal de que yo pueda estar bien. Y algunos cambian y dicen, no, es lo que Dios quiere o es como Dios quiere, ¿verdad? Estos elementos son importantes que nosotros pensemos, porque si no, pensamos que todo está bien, que todo entra, vale todo, vale todo, algo así era, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos de la misma manera, que todo vale, todo es lo mismo. Sin embargo, le cambiamos la identidad de Dios y ese no es el Dios de Israel. Y después, ciertamente, tampoco es el Dios del cristianismo. Fíjense que estábamos hablando de la pureza y la impureza en el capítulo anterior. Ahora en el capítulo 13 vamos a seguir con respecto a la pureza y la impureza, pero aquí nos va a hablar ya de la purificación después del parto. El título es un poquitito más elegante, digamos, porque va a tratar principalmente de la mujer embarazada, de la mujer parturienta, que para ellos también significa durante el tiempo, dice, incluso de la menstruación o durante el tiempo en el cual la mujer está gestando un niño, todo eso lo presenta como un tiempo de impureza. Y veamos por qué, ¿verdad? Todo tiene su significado también. Y tenemos que entender dentro de una teología, pero esa teología que viene también de una cultura. No nos olvidemos de este aspecto, porque algunas veces nosotros queremos desencarnar, sacar los elementos bíblicos como una teología que cae directamente del cielo, como que Dios piensa así, de aquí, de allá, del cielo, ¿verdad? Que cae. Sin embargo, la teología es siempre la reflexión, cómo Dios se manifiesta en mi cultura, cómo Dios se manifiesta en mi pensar, cómo Dios quiere que nosotros dentro de esta cultura vivamos. Entonces, atención, es muy importante es el gran misterio de la encarnación que también nosotros vivimos, que nosotros celebramos, que nosotros reflexionamos y que nosotros procuramos entender. Es un meterse en la historia del hombre, en nuestra propia historia. ¿Qué nos dice este capítulo 12? El Señor dijo a Moisés. Habla en estos términos a los israelitas, es decir, cuando te pone esta introducción ya te está diciendo que está introduciendo un tema nuevo. Y vamos a ver cuál es este tema nuevo. Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de la menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio del niño
pero ella deberá continuar purificándose de su sangre durante 33 días más. No tocará ningún objeto consagrado, ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Esto también es la famosa cuarentena que hasta hoy en día nosotros se dan cuenta que tiene mucho de cultura, mucho también de salud, mucho también del momento delicado en que se encuentra una mujer. O sea, no pensemos que estas cosas vienen nomás así desde arriba, ¿verdad? Sino que es sobre observaciones muy claras y concretas de las situaciones en que se encuentra una mujer después de parir un hijo, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos tenemos que tenerlos en consideración. Desde aquí hay una reflexión y después desde aquí una lectura religiosa, una lectura como descubriendo ese misterio. ¿De dónde viene este misterio del hombre? ¿De dónde viene este misterio que le sucede a la mujer? Y entonces de ahí viene el pensamiento religioso, es decir, que va mucho más allá y que nosotros entendemos que todo esto es gracia, proveniencia de Dios. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como lo es durante su menstruación, y deberá continuar purificándose de su sangre durante 66 días más. Aquí también es todo un aspecto cultural, más tiempo como que necesita, ¿verdad? Si es una niña, dice, al concluir el periodo de su purificación, tanto por el hijo como por la niña, la madre presentará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro un cordero de 1 año para ofrecer un holocausto y un pichón de paloma o una torcatza para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo presentará delante del Señor y practicará el rito de expiación en favor de ella. Así quedará purificada de su pérdida de sangre. Este es el ritual concerniente a la mujer que da a luz un niño o una niña y no dispone de recursos suficientes para adquirir un cordero. Tomará 2 torcasas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote realizará el rito de expiación en favor de ella y así quedará purificada. Bueno, veamos un poco cómo se presenta este capítulo dentro de un estudio un poco más serio. Primero, este capítulo da la impresión de estar descolocado, totalmente descolocado. Vamos a ver por qué. Porque aquí Aarón ha desaparecido de la escena, ya no está más Aarón. Yahvé solo se va a dirigir a Moisés, anteriormente era Moisés y a Aarón, y se alude a la normativa relativa a la menstruación, es decir, es casi la misma ley. Pero esto todavía no es conocido, porque recién esto será conocido mucho más adelante, en los capítulos posteriores. Todavía no se habló de ese aspecto. Pero aquí dice ya directamente, será como aquella, el de la menstruación, dice, ¿verdad? De la misma forma. ¿Cómo lo es en el tiempo de su menstruación? ¿Cómo lo es? Pues nosotros todavía hasta ahora no leímos ninguna regla que se refiere a eso. Entonces, en este sentido es una cosa un poco descolocada, decíamos. De con ir a leína, de con ir a icuágina, él iba después, ¿verdad? Quiere decir que el autor sagrado ya lo sabía muy bien. Quiere decir que incluso este capítulo es lo que nosotros le llamamos la famosa glosa, es decir, se introduce dentro del gran cuerpo de la reflexión que encontramos aquí sobre este tema, en este caso, ¿verdad?, el de la purificación después del parto. Y volvemos enseguida con más Yande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, nuestros cursos bíblicos de todos los días en que nos encontramos a reflexionar la palabra de Dios. Y ahora encontramos en esta oportunidad, ¿verdad?, del capítulo 12 en que estamos reflexionando sobre la purificación después del parto. Y estamos hablando de algunos de los elementos importantes, ¿verdad?, cómo la cultura, en este caso la cultura bíblica, nos va transmitiendo y cómo va entendiendo también todo este ciclo de la mujer y sobre todo también esta riqueza tan linda que es dar a luz a un hijo, ¿verdad? Pero ¿y por qué? Vamos a ver un poco por qué después le considera a la mujer impura después del parto. Vamos a mirar. Estábamos diciendo que durante el tiempo menstrual y el posparto, tiempos señalados por el flujo sanguíneo vaginal, el útero pierde su función vital reproductora. Pierde su función vital reproductora. Y claro, se va recuperando, ¿verdad? No es que enseguida ya de nuevo está al día siguiente, 2 minutos después ya está ya de nuevo preparado como para recibir otro hijo. No, calma. El cuerpo, la naturaleza, ¿verdad? Cómo se va ajustando de nuevo. Qué interesantísimo. Y ellos van mirando eso y van descubriendo. ¿Y qué pasa? Y en ese momento, recuerden que anteriormente cuando hablamos sobre la impureza, ¿qué era la impureza para ellos? La impureza. No digo solamente algo, ¿verdad?, despreciable o lo que sea. No es una cuestión de despreciar o no despreciar. El animal impuro, ¿por qué decíamos que era impuro, verdad? Porque justamente había como una combinación que ellos entendían como algo que no respondía en ese momento a su naturaleza. ¿Cuál sería la naturaleza en ese momento del útero? Justamente de dar vida. Pero claro, ellos reconocen y se dan cuenta que por lo menos la famosa cuarentena, el útero y todo donde estuvo el chico, la vida, tiene que comenzar de nuevo a reajustarse todo. Y es el momento en el cual ellos le llaman que es impuro. ¿Pero por qué? Porque en ese momento, dicen ellos en su pensamiento, no está cumpliendo con su función específica, que tiene que ser el de acoger la vida, porque ahí no está pudiendo acoger. Y a eso es lo que ellos le están llamando impuro. Es interesante, entonces hay que entrar en el pensamiento, hay que saber el por qué. No es solamente decir, porque es impuro, que esto, que aquello, oye, era impuro, ¿verdad? Ellos tienen ese pensamiento. Cuando no cumple su rol, cuando no cumple su función de naturaleza, en ese sentido es impuro. Entonces, piensen un poco todo lo que significa para ellos lo impuro. ¿Por qué nosotros decimos que es impuro?
¿O por qué nosotros después vamos a decir tal cosa es pecado o tal cosa es una cosa impura? ¿Por qué? Y porque no está cumpliendo con aquella función específica para la que fue creado, para la que fue creado. Ahí apliquen lo que quieran, apliquen lo que quieran. Cuando no cumple la función para lo que fue creado. Apenas era la impuro, ¿se dan cuenta? Entonces una calificación moral, ¿verdad?, que nosotros le estamos dando. Aquí en este caso es toda esta cultura y todo este pensamiento religioso que aparece en la Biblia. A eso se refiere. No porque por naturaleza luego es así, que esto, aquello, eso es impuro. No, tranquilo. Ya volverá de nuevo ese útero que ahora dio a luz, ahora no puede cumplir su función en este momento porque necesita restablecerse, necesita entrar en onda, ¿verdad? Necesita entonces recuperarse. Y durante ese tiempo entonces lo consideramos impuro. Es entonces una concepción muy interesante que ellos tienen, ¿verdad? Y todos lo están mirando desde la función que ejerce ese órgano en este caso, ¿verdad? Bueno, pero sigamos con más elementos. Ahora, la pérdida de sangre no solo implicaba una falta de plenitud corporal de la madre, la pérdida de sangre, plenitud corporal, porque no está pues plena, imagínense, la pérdida de sangre. Está entonces todo lo que significa la debilidad, todo lo que significa en ese momento no estar con todas las luces prendidas, digamos, ¿verdad? Ese es el concepto que te está queriendo decir. Entonces, dice, esa falta de plenitud corporal de la madre, que incluso podía amenazarla de muerte. Podía amenazarla de muerte, y claro, nosotros sabemos, ñanderu huipa ahí con la gente, ñanderu huipa, ojo patu huipe ahí la gente, ojo patu huipe, la sangre. Por eso para ellos la sangre era vital, incluso ellos en aquel tiempo pensaban que la vida estaba en la sangre era la vida. ¿Y por qué? Por la observación, la sangre como el elemento vital. Por el medio se peleaban, le hincaban, sangraban o lo que sea. ¿Y qué pasaba? Y después de poco tiempo, a pegar la famosa ojo patu huipe, ¿verdad? Y eso no solamente con pelea, hoy en día, cuántas veces, ¿verdad? Cuando existen errores, ¿verdad? En algunas intervenciones, ojo patu huipe. Bueno, entonces, esto también incluso podía amenazarle a la madre la muerte misma. De modo que la pérdida de sangre simboliza la muerte. Ahí está. La pérdida de sangre en la cultura hebrea, entonces en esa cultura simbolizaba la sangre misma que se perdía, simboliza la muerte. Simboliza la muerte. Por lo tanto, aquí está el binomio antitético, ¿verdad? Famoso, vida, muerte. Sangre y justamente quedarse sin sangre, o sea, desangrado, morir desangrado. La explicación basada en este binomio vida-muerte ayudaría a su vez a entender por qué la eliminación corporal de los orines y excrementos o de cabellos y uñas que se desprenden por sí solos no produce impureza según la legislación sacerdotal, a diferencia de otras perspectivas religiosas o de otros grupos judíos heterodoxos como los esenios. Entonces en la Biblia, interesante esto, todo lo que es una eliminación corporal, por ejemplo de orín, excrementos, etcétera, etcétera, no produce impureza según la legislación sacerdotal. ¿Por qué? Porque eso es parte, mira, ellos entienden, oye, Yaguay, que después de un cierto momento el cuerpo tiene que expulsar ciertas cosas, o por lo menos eso así lo entienden, ¿verdad? O sea, porque en su función de cuerpo, de físico, eso no hace falta allí. No se puede acumular ahí, ¿verdad?, en tu estómago, sino que tiene que ir vaciando. Entonces, eso no es impuro. De por sí, eso no es impuro. Ojo, y bueno, entonces, eso tampoco es impureza. Porque lo consideran como una cosa natural, dentro de la naturaleza. Lo que ellos consideran impuro es entonces cuando hay algo que tiene que permanecer o tiene que cumplir una función y en ese momento no está cumpliendo con esa función, ¿verdad?
en ese momento no puede cumplir con esa función. Bueno, volveremos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, estamos en este bloque y hoy queremos visitar el IPS. Es una de nuestras instituciones tan conocidas dentro de nuestro país porque sobre todo nos ofrece la salud física. Pero recordemos también, y por eso Ñande Yara Ñe está aquí, también nosotros recibimos la salud espiritual. Y es eso lo que a nosotros nos convoca hoy. Y le pedimos autorización y también le pedimos a el presidente del IPS, Andrés Gubetich, que nos pueda acompañar en nuestro programa. Queremos conocer las nuevas acciones que se toman, sobre todo desde el aspecto primero físico, que a nosotros nos interesa mucho, de la salud física. Pero luego también Ñande Yara Ñe quiere entrar y quiere profundizar todo lo que significa el acompañamiento espiritual de nuestros hermanos enfermos en una situación tan difícil, ¿verdad?, que se necesita el acompañamiento espiritual. Muchos sacerdotes que trabajan aquí en esta institución, ya nos dirá el presidente del IPS, también una comunidad religiosa que trabaja aquí en el IPS. Pero lo más importante es también todo este proyecto y esta acción que está realizando un presidente en el IPS. ¿Cómo está, Andrés? Un saludo desde Ñande Yara Ñe y si podemos conversar un poco todas las acciones que están teniendo para el IPS. Muy buen día, Padre Víctor. Una enorme alegría poder compartir contigo y con toda la audiencia de Ñande Yara Ñe aquí en este local que es de todos los paraguayos, de todos los asegurados, en el predio del Hospital Central. Y bueno, como bien dijiste, tenemos muchas metas que queremos alcanzar de la parte institucional, donde nuestra misión principal es brindarle la mejor calidad en la atención
y en los servicios que presta hoy el IPS a todos los asegurados, a todos los aportantes y en general todo el pueblo paraguayo. ¿Tiene algún proyecto específicamente también para esta acción espiritual, sobre todo? Porque sabemos que tenemos muchos buenos profesionales, doctores, enfermeras que trabajan en este lugar, ¿verdad? Y también en este sentido espiritual, ¿cómo se están proyectando, doctor? Bueno, así es, padre. Institucionalmente, el IPS cuenta con aproximadamente 17.000 funcionarios que hoy prestan sus servicios en más de 128 locales distribuidos en los 17 departamentos del país, brindando la mejor calidad y atención posible dentro de lo que nos permite la infraestructura edilicia que tenemos distribuida, como también de los equipamientos médicos. La demanda de los servicios es enorme y satisfacer todo eso es bastante difícil, pero estamos llevando adelante varios proyectos. Entre ellos te puedo mencionar la construcción y próximamente conclusión de 14 hospitales en los 17 departamentos, pero que ya vienen arrastrándose o vienen concretándose en administraciones anteriores, y Dios mediante, con nuestra administración, eso va a poder llegar a su fin ya con un edificio nuevo, con infraestructura nueva, con los equipamientos que requieren esa infraestructura de edilicias, como también el personal de blanco. En la parte espiritual, como mencionaste recién, desde sus inicios, el IPS cuenta con el apoyo y la colaboración de las hermanas que están acá con nosotros hace más de 50 años, asistiendo y acompañando no solamente a los pacientes, sino también a los parientes de los enfermos que recurren a nosotros. Ese apoyo espiritual es fundamental dentro de los servicios que también presta el instituto. Si bien es cierto, es algo propio de ellas, el trabajo mancomunado que tienen los funcionarios con este grupo religioso es desde el basmo de las instituciones, de los primeros pasos que tiene el IPS. Y realmente es reconfortante encontrar a estas hermanas acá con una rica historia de servicio y ayuda a los hermanos. Quisiera entrar un poco a algo más personal, más vivido tuyo. ¿Alguna experiencia en este sentido que te impactó, sobre todo cuando te dieron esta importante responsabilidad de acompañar sobre todo? Y sabemos que no es fácil, ¿verdad? Acompañar, como estabas diciendo, más de, primero 17.000 funcionarios, ¿verdad? Que están trabajando y prestando su servicio en los diversos departamentos de nuestro país. Y ha sido una experiencia que, antes de aceptar, por decir, este cargo, ¿qué es lo que más te llamó la atención por una parte? Y cómo también vos dijiste o pensaste para dar tu decisión y decir, bueno, voy a procurar ayudar en este servicio tan importante a nuestros hermanos del país. Bueno, la verdad que me tomó de sorpresa, padre. Como usted sabe, hace un mes atrás yo estaba todavía al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. Estábamos realizando un muy buen trabajo con un directorio y con un grupo humano de gerentes y técnicos fantástico. Posteriormente a eso, el señor presidente de la República me convoca y en una breve conversación de 15, 20 minutos que tuvimos, al final me consulta si cómo yo veía al IPS y si es que estaría en condiciones de asumir esa alta responsabilidad, a lo que en forma inmediata le respondí que sí. Fue como un impulso instantáneo que tuve de decirle que sí, porque sé que podemos colaborar mucho, padre. Sé que podemos ayudar a mucha gente, más allá de la función institucional y oficial que uno tiene. Hay que mirar también el lado humano, brindando lo mejor de cada uno, brindando una atención digna, humana, no solamente con calidad, sino también con cariño, con perseverancia, con mucha vocación de servicio, que es algo que
De muy chico mis padres me inculcaron y me educaron. Y para mí fue un gran desafío, es un gran desafío, pero todos los días me levanto con la esperanza y la ilusión y la certeza de que con la ayuda de Dios y con la protección de la Virgen María se puede realizar esta tarea titánica que tenemos enfrente. Y he encontrado en estos 30 días un grupo humano fantástico. No tuve todavía la oportunidad de conocerle a los 17,000 funcionarios, pero sí le puedo decir que en los cargos dirigenciales, en la gerencia, en las direcciones, en las jefaturas, he recorrido aproximadamente 8 centros de atención, hospitales, clínicas, y de sorpresa, porque eso es lo bueno, ¿verdad? Llegar ahí un poco de sorpresa y percibir realmente cuáles son las necesidades que están precisando cada uno de estos centros de atención médica y poder colaborar muy de cerca con ellos para satisfacer estas necesidades. Y el contacto con la gente, que es fundamental. Saber de primera mano qué es lo que están necesitando, cómo se les puede ayudar, recibir ese trato amable de parte de la gente. Algunos también te retan, ¿verdad? Y con justa razón. Pero Por culpa de otro. no, quizás sí, ¿verdad? Pero no quiero culparla a otro. Pero sí quiero decirte que tenemos la mejor voluntad y predisposición de hacer bien las cosas. Y creo firmemente que conversando se construye un futuro mejor. Respetando las ideas de los demás, pero también compartiendo las propias, ¿verdad? Y la experiencia de vida que tenemos ya hace más de 20 años en la función pública y hoy al frente de una de las instituciones más grandes del país, creo que podemos colaborar, podemos, como se dice, poner nuestro granito de arena de engrandecer y hacer brillar esta institución. Tanto en la parte oficial, que es nuestra misión principal, la de brindar calidad en el servicio médico, en la atención a la gente, en los medicamentos, en los tratamientos, pero así también darle esa parte humana, esa dignificación y esa humanidad a la gente. Y eso es lo que creo que podemos colaborar y mucho. Presidente, otra preguntita, porque cuando usted se presentó, sobre todo ante los medios también, y les estaban haciendo la pregunta cómo usted se consideraba, usted decía que es un cristiano católico practicante. Y entonces eso llamó mucho la atención, ¿verdad? Sobre todo en los medios de comunicación. Y Ñande Yarañé también, justamente por eso estamos con este deseo de conocer un poquitito más, ¿verdad? Porque nos parece, desde ese servicio que usted está diciendo que tiene que ser a la gente, la parte de la humanización, todo eso viene como fruto, ¿verdad?, de una vida también muy espiritual. Nosotros a través de Ñande Yarañé siempre propagamos el Evangelio a un Jesús que es muy humano, que es muy cercano. Miramos a un Jesús que siempre sana a los enfermos, que se acercan a un leproso. Y todo eso, ¿verdad?, tiene por este deseo de expandir el reino de Dios. ¿Cómo tenemos que entender entonces esta convicción suya en el aspecto cristiano, en el aspecto de su vida religiosa, presidente? Sí, es cierto, padre. En los medios de comunicación he manifestado eso y quiero aclarar que lo ratifico hoy en día, haciendo la salvedad de que uno intenta, se esfuerza y procura todos los días ser un católico practicante. Y digo eso porque las tentaciones siempre están al orden del día y muchas veces uno se queda trancado o cae y hay que volver a levantarse y hay que volver a esforzarse, principalmente en dos cosas, Padre: en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y en el cumplimiento de su voluntad. Esa voluntad que se ve reflejada en los pedidos que te hace la gente, esa voluntad que se ve reflejada en el abrazo que uno le da al hermano, en brindarle una sonrisa, un pequeño gesto de cariño. Ahí se manifiesta mucho la voluntad de Dios
y no solamente en hacer grandes obras, ¿verdad? Sino en el trato diario, pero firme, alegre y misericordioso que uno tiene que tener siempre ante diferentes situaciones. Y esto surge un poco o nace de una educación muy firme, muy fuerte de parte de mis padres hacia la creencia de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y un amor entrañable, inmenso y a toda prueba a nuestra Madre, la Virgen María, que hoy la siento en nuestro corazón en cada día que me acompaña al momento de ir a trabajar. Y bueno, entonces uno habla lo que abunda al corazón, Padre. Entonces hablar de Jesús, hablar de María para mí es como el oxígeno para respirar. Lo considero, lo vivo y lo siento de esa forma, y tengo el acompañamiento de mi familia, de mis amigos, y respeto también a aquellos que, digamos, tienen otras creencias, pero eso no impide que hagamos bien las cosas, no impide que busquemos un norte en común, no impide que todos los días trabajemos juntos, brindando la calidad y la humanidad que este pueblo paraguayo necesita. Vamos a trascender más allá de lo que institucionalmente estamos obligados a hacer, a tener medicamentos, a tener buena infraestructura, a tener personal de blanco, a tener todos los requerimientos que ellos tienen, y le vamos a dar el condimento todos los días de un trato digno, de un trato humano, y hasta si se quiere un trato católico. Ñande Yara Ñe llega hasta aquí justamente porque queremos conocer este nuevo proyecto que él tiene para mejorar toda esa atención, no solamente médica, física, que tanto necesitamos verdaderamente, tantos problemas hemos tenido durante tantos años, sino que también esto nos ayude para que podamos crecer también espiritualmente. Él recién recalcaba este aspecto. Esa es la voluntad, ¿verdad? Que nosotros, esa obligación moral que tenemos por dentro. Y eso nos lleva entonces a cumplir y a vivir todo lo que Dios mismo nos propone y Dios mismo quiere que nosotros ofrezcamos a los demás. Muchísimas gracias entonces, Andrés. Así entonces volvemos con Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Estamos en nuestra reflexión de todos los días. Aquí estamos iniciando el capítulo 12 del libro del Levítico. Se está refiriendo principalmente, ¿verdad?, a la purificación de la mujer, en este caso, ¿verdad?, después del parto. Todas las reglas que se nos ofrecen aquí, que entra, decíamos, dentro de una cultura, es decir, Dios se manifiesta siempre en nuestra propia cultura. Nosotros entendemos, no es un libro caído del cielo. No es un libro que no tiene nada que ver con las culturas, al contrario, es nuestra cultura que nosotros leemos y entendemos desde Dios. Y este aspecto tenemos que entenderlo muy bien, porque entonces siempre que leemos la palabra de Dios tenemos que mirar nuestra propia cultura, nuestra propia realidad. Y ande, por ejemplo, ya lean a la Biblia a paraguayos, ya lean a paraguayos. A mí que ya leen y con el pensamiento no sé de dónde, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no nos va a corresponder y nunca nos va a tocar. Porque algunas veces nosotros, como que daña pena guasui la Biblia, y cuñanten de pa, dañanten de guasui, ¿por qué? Y porque se nos queda distante, no llegamos a entender esa cultura, lo que está significando, no te está tocando dentro de tu propia idiosincrasia, es decir, tu ser paraguayo, tu ser nacional, tu ser cultural como paraguayo. Y eso es interesante y es importante entender bien, ¿verdad? Para que en la medida en que vos entendés, lo vas a poder poner en práctica. Si nosotros no lo entendemos y si para nosotros se nos queda allá arriba, es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, ciertamente, que lo leemos y miramos en todo caso como una cuestión mágica y nada más. Entonces, nosotros hablábamos aquí, ¿verdad? La normativa que se refiere a aquella del tiempo en que ellos pensaban así con respecto a la purificación de la mujer, sobre todo también comparando con el aspecto de la menstruación. Y esto todavía no es conocido porque lo vamos a conocer más adelante. Recién en el capítulo 15, ahora estamos en el capítulo 12, en el capítulo 15 aparecerá este tema. Bueno, la brevedad es muy desproporcionada con relación a los demás capítulos del Levítico, bien cortito, bien conciso. De hecho, en este capítulo más breve, es el capítulo más breve de todo el libro. Es el capítulo más breve de todo el libro que encontramos. El capítulo se centra en la mujer que queda embarazada. Tazorriá, literalmente la mujer que produce semillas, se dice tazorriá, y da a luz. Se trata de la parturienta que ha dado a luz a un niño o niñas vivas. En este caso, quedará impura como durante sus reglas, es decir, durante la menstruación, variando los días según se trate de un niño o de una niña. Para la niña prácticamente le impone el doble, ¿verdad? El 50% para el varón, el 100% para la mujer. El término nidá, aparece 29 veces en el Antiguo Testamento, que quiere decir menstruación, nidá. En el Antiguo Testamento con los siguientes significados. Primero, ¿qué significa el nidá? Quiere decir impureza menstrual. Impureza menstrual. Midda. Luego también quiere decir en forma general impureza, nada más que impureza. Y luego abominación. En Crónicas 29, 5, 16. Es la ilustración, ¿verdad? Es la ilustración. La idea de que la mujer adquiere impureza tras el parto tiene un origen muy antiguo y no es exclusiva de Israel. Ya que puede entonces. Esta cuestión de la impureza, ¿por qué la mujer es impura después del parto? Según algunos expertos, en ciertos textos que viene de Babilonia, imagínense de Babilonia, es el lugar donde ellos estuvieron exiliados. Y es allí donde ellos van a aprender muchísimos de estos elementos. Se denomina tabú, musukatú, se dice musukatú, o sucia, irrustú, sucia. A la mujer impura, que podía serlo tanto por menstruación como por parto. Y algunos exorcismos recomiendan que se evite su contacto durante un mes. Entonces, fíjense,
aquí la fuerza de todo este aspecto de la mujer. Sin embargo, en Egipto la mujer permanece impura durante 12 días. Por otra parte, en la antigua Persia, las parturientas y menstruantes eran puestas en cuarentena. Y en la antigua Grecia se considera que la nueva madre contaminada durante 3 días a todo aquel que andaba bajo su techo. Los hititas también tenían un ritual de purificación tras el parto, en parte similar al de Israel, aunque en él predominaban los encantamientos de carácter mágico. El 7º día después del nacimiento no se ofrecería un servicio, no se ofrecería ningún servicio. A los 3 meses del nacimiento el niño queda puro y a los 4 meses la niña. No queda claro, sin embargo, por qué el parto produce impureza. ¿Por qué? ¿Por qué el parto produce impureza? ¿Qué significa esto de la impureza, verdad? Un intento de explicación, vamos a ver, se procura explicar también la existencia de fuerzas demoníacas que intervienen en el momento del parto y de las que había que proteger a la mujer y al recién nacido. Esa era una teoría. Entonces hay como algunas fuerzas demoníacas, dice, ¿viste? Entonces están proyectando hacia algo malo, ¿verdad? Y entonces, en el momento en que se interviene en este parto, habría que proteger a la mujer del recién nacido. Proteger a la mujer del recién nacido. Pero esta explicación, que podría aplicarse a otras culturas, no es la apropiada para la fe yavista. No es la apropiada. Aunque no se puede descartar que primitivamente hubiera alguno en esos. Precisamente esta fe entendía que era Yahvé y no esas fuerzas demoníacas las que intervenían en el parto. Es decir, esas fuerzas negativas, esas fuerzas que están fuera de ley, son las que intervenían, dice, en el parto. Recuérdese el caso de Eva, que da a luz a Caín, con el favor de Yahvé, dice, con el favor de Yahvé. Es claro que según Génesis 1:28, la procreación en sí no es mala, sino todo lo contrario, fruto de la bendición divina. La impureza entonces es explicada, y así le entiende el texto, por la pérdida de sangre, como en el caso de menstruación. Además, durante los tiempos menstruales y posparto, tiempos señalados por el flujo del pensamiento vaginal, el útero pierde su función vital, reproductora, pierde su función. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos están observando y entonces están diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Hay algo, ¿verdad?, que está sucediendo en este caso. Y lo atribuían, ¿verdad?, directamente a la acción, en todo caso, ¿verdad?, de las fuerzas del mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos, queridos amigos, queridos hermanos, reflexionando sobre lo que significa la pureza por una parte o la impureza también dentro de la Biblia. Estamos con el libro de Levítico, es interesantísimo, ¿verdad? Vaya con Ñandeyara Ñe'e. Pero para eso tenemos que entrar dentro de la cultura, ya porque no vamos a entender nunca lo que significa la pureza y la impureza. La impureza, ellos directamente dicen que hay una función del organismo que tiene que cumplirse, está para tal función y en ese momento no está cumpliendo según la concepción, ¿verdad?, para la cual fue creada esa parte del cuerpo, ese organismo. Y entonces aquí también nos ponía la distinción y decíamos que se te caiga el cabello o el mismo excremento, el orina, etcétera, son cosas que todos los días naturalmente uno tiene que expulsar, ¿verdad? Y sin embargo eso no es una cuestión impura, dice. ¿Por qué? Porque eso, al contrario, es una cosa natural, es algo que sí o sí tenés que expulsarlo. Y entonces no se considera algo impuro. Ahora, por ejemplo, decíamos aquí la misma menstruación o la misma el mismo útero, después dice del parto, la función siempre del útero va a ser el de engendrar la vida, pero en ese momento ese órgano no está cumpliendo con su función y a eso le llaman impuro, o por lo menos ese tiempo, hasta que vuelva a regenerarse, hasta que vuelva a ponerse en tono o a tono, ¿verdad?, como tiene que ser según su propia naturaleza y su propia función. Bueno, sigamos un poquitito más, ¿verdad? También tenemos lo mismo en el pensamiento de los esenios, los hindúes, los persas, con respecto a los cabellos, uñas, todas esas cosas, ¿verdad? Aquí me parece que la respuesta es muy clara, todo lo que nos está diciendo. Porque no están asociados entonces con la muerte. No están asociados con la muerte. A Pepe la dejó la derugupa, lleva la menstruación, pues para ellos es perder sangre, ya estábamos diciendo. Se debilita la mujer, pregunten a una mujer cómo se encuentra en ese momento, está débil, y Argel, usted va a bebé, y bueno, todo eso, ellos miran, observan y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? O sea, es como algo que le está llevando, entre comillas, ellos entienden hacia la muerte, porque es perder sangre, es perder vida. Y bueno, ese es el binomio, vida-muerte, vida-muerte. Hay que entrar en la cultura, no entonces queramos aplicar ese pensamiento de hace 2000, 3000 años atrás, y entonces querer leerlo ahora con nuestra realidad, porque ahora nuestra realidad nosotros lo entendemos de otra manera, ¿verdad? Ahora con la ciencia, con el estudio, muchas cosas entendemos, pero la naturaleza continúa igual también. La interpretación es la diferente, ¿verdad? Porque ahora nosotros sabemos las causas, ¿verdad? Antes ellos no descubrían esas causas. Y esto para nosotros es interesante porque hay una lectura profunda, más bien desde un sentido existencial, ¿verdad? Más que un estudio simplemente o una interpretación científica, sino que una interpretación bien religiosa.
Por lo tanto, decíamos que la respuesta es clara porque no están asociados con la muerte, perder el cabello, cortarse la uña, porque ese también, vos decís, pero ese es parte de tu naturaleza. ¿Cómo te vas a cortar la uña? No, pero para ellas en Burma, eso no te vas a morir por eso, ¿entendiste? Te andas huí, por decirlo de otra manera. Dando un paso más y siguiendo la interpretación del sacrificio y de la pureza como un sistema simbólico en clave de imitatio Dei, imitación, ¿verdad?, de Dios, las normas de pureza sexual no hay que entenderlas solo en clave de muerte, sino de imitatio Dei, ya que Dios es eterno y por lo tanto no muere, y tampoco es sexuado ni tiene consorte. Por tanto, un doble factor explicaría toda impureza. Por un lado, al perder temporalmente, la mujer está incompleta. Ahí está, lo que dijimos ya hace rato. Al perder sangre, está incompleta. Y por otro, y por la misma razón, al perder también temporalmente, ¿verdad?, la capacidad de dar vida, deja de imitar al Dios de la vida. Peñate de poner que este segundo elemento, ¿qué significa imitatio Dei? Claro, díganme, cuando la mujer está menstruando, ¿puede dar vida? ¿Se puede quedar embarazada? ¿Puede tener hijos? Y no. Si justamente eso es lo que está perdiendo, ¿verdad? O sea, esa posibilidad que tuvo de engendrar, ahí se perdió. Ojo tu huevo, decimos nosotros, ¿verdad? Ojo tu huevo. Bueno, pero aquí viene el otro concepto, un concepto religioso, pero fenomenal. ¿Por qué? Porque la imitatio Dei, imitación de Dios, el hombre llamado también imagen y semejanza de Dios, continuador de la procreación, o mejor dicho, continuador luego porque Dios deja deja toda la naturaleza, toda la creación en manos del hombre. En este caso está imposibilitado de engendrar. Ahí está, imposibilitado de engendrar. Y entonces este es el otro aspecto que ellos consideran como una cosa no natural, porque está disminuido, no cumple con esa función. Ahora está imposibilitado. La capacidad de dar vida, por lo tanto, deja de imitar al Dios de la vida. No puede dar vida. En ese momento es vida, muerte. Ahora estamos en la muerte. No estamos entonces imitando a Dios. No sé si llegamos a captar bien esta idea. Es una idea muy fina, ¿verdad?, que tienen ellos. Y como están reflexionando de un aspecto religioso. Pero entonces se refiere a todo aquello que no está cumpliendo con la función de dar vida, es lo que está matando, ¿verdad? Y entonces, ese mismo concepto, si nosotros queremos aplicar después a Peña Moyana Viña de Ayevanila, ya pues tanto en ese ejemplo y como si fuese eso todo, no. Porque esto es después para nosotros el parámetro o el modelo para aplicar a otras cosas de nuestra propia vida. El aborto, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo con el aborto? ¿Cuál es la función de ese feto? ¿Cuál es la función de ese niño? Justamente le sacás la vida, le sacás la posibilidad de seguir engendrando. Desde aquí nomás luego ya se puede explicar lo criminal que somos, ¿verdad?, con el aborto, por ejemplo, ¿verdad?, lo criminal que somos, ¿verdad? Además, le está sacando esa función, la capacidad de la vida, y entonces con eso dejamos de imitar al Dios de la vida. Bueno, todos estos pensamientos son interesantes, queridos amigos. Vamos a seguir reflexionando próximamente con este libro tan interesante, ¿verdad?, del libro del Levítico. Son normas como nosotros tendríamos que vivir y cómo sobre todo también relacionarnos entre nosotros en nuestra propia humanidad. Dejamos así por hoy. Les imparto la bendición, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por